Los acontecimientos del Cabildo de Caracas, el 19 de abril de 1810, y su visión autonomista propiciaron movimientos libertarios que desembocaron el 2 de marzo de 1811, cuando se instaló en Caracas el primer Congreso de Venezuela, con la participación de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Barcelona y Trujillo, las cuales conformaban la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional. Estas 7 provincias quedaron simbolizadas en las 7 estrellas de la bandera nacional venezolana utilizada en ese momento. La idea de la independencia fue ganando adeptos en el seno del Congreso y los ánimos de los jóvenes de la sociedad patriótica se caldearon, hasta que Simón Bolívar, al percibir dudas sobre la independencia, lanzó su famosa pregunta: ¿pero es que 300 años de calma no bastan? El 5 de julio de 1811, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, como presidente del Congreso, anunció la proclamación de la independencia de Venezuela y encomendó la redacción del acta al diputado Juan Germán Rocio y al secretario del Congreso Francisco Isnardo. Bueno, la sociedad patriótica. Patricia, háblanos de la sociedad patriótica, ¿qué importancia tiene? Mira, la importancia y que nosotros tomemos en cuenta ahorita y que el presidente lo decía del polo patriótico, es precisamente, es de enaltecer por eso la que te estoy preguntando, porque sí. Por aquí tengo a Juan Germán Rocio. No, enaltecer la diversidad en todos sus elementos, porque la sociedad patriótica fue tan importante en sus niveles inclusive de organización. De ahí también el Bolívar vio la necesidad de construir un periódico que en ese momento fue El Patriota, para que de una otra forma se consolidara la necesidad de difundir, escribir, pensar, generar las ideas de liberación, pero también desde el punto de vista del pensamiento y de la acción. La sociedad patriótica, yo creo que fue una de las organizaciones más importantes de este proceso, porque fue la que de una otra forma organizó, tuvo en su seno jóvenes, mujeres, todas las clases sociales, indígenas, negros, mantuanos, y de una otra forma fueron los que llevaron la diversidad y la necesidad de que la lucha es de los pueblos. En un momento se dijo que antes del 5 de julio, entre el Congreso Constituyente y la sociedad patriótica había división. Y en ese momento Bolívar fue muy estratega, tomando en consideración de que las bases y el pueblo es el que hace la revolución, tomó en consideración de que realmente tanto la sociedad patriótica como el Congreso Constituyente, y tomando en consideración la oligarquía que también estaba constituyendo en ese momento también para la declaración, y hay que decirlo, porque fue un proceso de diversidad, como también el que estamos viviendo ahorita, en ese momento, bueno, el 5 de julio fue un momento importante que unificó tanto la sociedad patriótica como el Congreso Constituyente. Pero eso no quiere decir que había diferencias internas, porque las diferencias existen tanto de clase social como políticamente como de raza. Fíjate, Soto, el presidente, que es y por eso es líder, pues Chávez. Chávez es experto extrapolando los momentos históricos a estos momentos. Él nos habló del polo patriótico como la conjunción de las sociedades patrióticas constituidas en todos los pueblos del país, la sociedad patriótica. ¿Cómo vinculas tú, que tienes la responsabilidad de organizar el polo patriótico, con este momento histórico del Bicentenario, de los 200 años de este proceso inconcluso, que sabemos que toda esta organización es para concluir la independencia? ¿Cómo vinculas tú el polo patriótico con la sociedad patriótica? Bueno, el polo patriótico tiene que tener una visión de totalidad, como la tuvo el procederato civil y militar de la última etapa de la guerra de independencia, con el precursor Miranda al frente. Uno tiene que tener una idea de globalidad y no quedarse en la pequeña patria, en el localismo. Pues hay que romperlo totalmente. 200 años después nosotros tenemos que tener una comprensión de la situación política mundial en sus elementos esenciales y de la situación política nacional. Eso es lo que tiene Chávez. Chávez tiene una comprensión del mundo que nos rodea, y por eso sabe que hay que avanzar programáticamente con nuestro pueblo, porque todo el mundo no se va a articular nada más al Partido Socialista Unido, sino que hay miles de espacios políticos que es necesario darle totalidad, organizar a todos los seres pensantes de esta nación. Tenemos que avanzar entonces hacia una unificación programática, para que la gente tenga una convicción profunda del sentido de la independencia y su totalidad.
Por eso, en este proceso de politización, uno tiene que tener convicción política. Y el impacto que ha tenido la iniciativa del comandante Chávez, del Polo Patriótico, se inscribe en ese proceso. Ahora está planteado, cuando lo decide el comandante, arrancar con el equipo promotor a nivel nacional del Polo Patriótico. Pero hemos venido discutiendo. Dentro de unos 10, 15 días vamos a convocar a todos los responsables sociales por Estado para el diagnóstico de la articulación con el movimiento social, para ir preparando el mapa político, el mapa social para la gran batalla esencial y de deslinde de diciembre de 2012. Ya, rapidito, yo creo que precisamente repensar el polo patriótico es inclusive más allá del partido y más allá del Estado. Es tomar en consideración la diversidad, es tomar en consideración todos los terrenos y es tomar en consideración también todos los movimientos sociales en su diversidad, tomando en cuenta que lo que necesitamos es la unificación para ganar esta batalla. Para la defensa de la patria. Yo quisiera una reflexión, porque ¿cómo era posible que de una capitanía general, de donde no se pensaba que podía surgir nada, surgiera el movimiento que cambió el continente, que liberó la mitad de un continente, que además puso en el debate el tema extraordinario de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, pero no entre élites, sino incluyendo a los mestizos, a los indígenas, a los negros? Porque, fíjate tú, hay un elemento central que es el concepto de república. Eso repercutió tremendamente en la América Latina, pese a todas las pequeñeces que después se impusieron. Fíjate que no surgió ningún reinado en este país. Y eso repercutió. En cambio, todavía la vieja Europa tiene reyes, y Asia, etcétera, etcétera. Inglaterra. Entonces, yo creo que ahora, con la revolución bolivariana, que ha despertado, como lo he venido diciendo, tres grandes palabras históricas: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y solidaridad hoy es una realidad. Por eso en el Bicentenario, mira la presencia de todo este movimiento político, institucional, social y de masa. Es un continente de masa lo que va a despertar el huracán bolivariano, que va a abatir no solamente a la América Latina, sino al mundo. Nosotros tenemos una alta responsabilidad como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad. Pero Soto, fíjate, yo creo que de todas formas los peninsulares y los blancos peninsulares seguían teniendo influencia, porque si no, no se pierde la Primera República. Todavía no habíamos incorporado al proceso, al movimiento popular. Y Boves no hubiese tenido tampoco tanto respaldo. Yo digo que si hubiese estado ahí, hubiese estado con Boves en ese momento. Claro, seguramente. Seguramente yo hubiese acompañado a Boves. No, hubieses tumbado a Boves, te pones ahí. No, digo yo que en ese momento hubiésemos acompañado a Boves hasta el 12, pues. ¿Cierto o falso, hermano? No, y sobre todo el corto tiempo que siguió el liderazgo de Boves. Fíjate que casi 200 años después todavía la gente habla de Boves. Eso significa que tenía un arraigo popular. Bolívar, que pensaba más allá de las narices y veía el mundo, vio ese problema y empezó a plantear la libertad de los esclavos del corazón de la mata. Así es. Y entonces hizo la alianza con los caudillos, con Báez, que fue fundamental en ese proceso, neutralizar Bermúdez y Mariño, bueno, y fíjate, y la conformación del ejército bolivariano, porque el carácter bolivariano que hoy Chávez le ha dado al ejército venezolano, cuando Chávez hablaba de no hablar de las Fuerzas Armadas, sino la Fuerza Armada. bolivariana. La Fuerza Armada bolivariana, popular, antiimperialista. O sea, son características bolivarianas. Es que el ejército venezolano es el pueblo en armas, porque no es el que hay que estudiar para defender la patria. Yo tengo que estudiar para ser patriota y me gradúo para defender la patria y tengo la profesión defensor de la patria, cuando todo hombre y toda mujer debe defender la patria. Ese carácter bolivariano del ejército, ¿cómo lo explicas? Que este proceso, en ese proceso independentista, logró tanto cambio a pesar del corto tiempo, porque de 1810 a 1812 se consolidan las ideas de la primera constitución, las ideas de la nueva república, del inicio del nuevo Estado, pero a partir de 1812 se empiezan a efectos en términos
de movilización, de agitación, de batalla, de consolidación de las ideas para la nueva república. Así Entonces es un proceso que trajo Oye, su en el tiempo. desfile, cuando vimos pasar la gente, en el momento en que todos aplaudimos y fue maravilloso, pero cuando pasó la delegación de Haití, todos nos pusimos de pie. Claro. El reconocimiento de que parte de lo que Histórico. es este Así proyecto y América. determinante fue el Ahora apoyo de Haití y la fíjate. visión ya en contra de la Porque esclavitud. mira, las dos grandes revoluciones, la revolución francesa y la revolución norteamericana, eran revoluciones que asumían la esclavitud. Eran revoluciones con esclavitud, eran revoluciones sin liberar a los Sí, esclavos. claro. La primera gran independencia real social fue la de Haití. Por eso el sentimiento de la gente es como espontáneo, ¿ves? De solidaridad. Fíjate, yo quería agregar algo en más o menos en la misma línea. La compañera plantea cómo nosotros debemos abordar el análisis de los procesos, cómo las fuerzas en lucha dialécticamente van planteándose sus formas de respuesta y sus formas de accionar. Por ejemplo, Aristóbulo, tú fuiste constituyente, ¿cierto? Sí, claro, claro. Muy bien, eso es parte del proceso precisamente liberador de esta etapa. ¿Qué tiene que ver el 5 de julio con lo que luego ocurrió con la constituyente y la nueva constitución? Venimos tomando un acumulado histórico en donde nosotros somos capaces de vernos en Germán Rocio, somos capaces de vernos en Francisco de Miranda, porque nosotros somos ellos en una continuidad histórica hermosa. Chiche, antes de que vamos a ver unas encuestas de calle, pero antes te quería acotar algo. Así como era sorprendente que de la Capitanía General, que era Venezuela, surgiera un gran proyecto emancipador, también no se imaginaba uno que en la Venezuela que había logrado la Cuarta República, de decadencia, de pérdida de la memoria, surgiera este proyecto. Lo que marcó la pauta, el inicio, fue esa gran rebelión del 27 de febrero del 89, Claro. donde por primera vez en el mundo se alzaban contra el neoliberalismo Claro. y lo hizo Caracazo, este pueblo. para mí- O sea, un poquito como Venezuela ha dado dos sorpresas gigantescas, ¿no? No, esta revolución es hija. Yo digo que el 27 de febrero el pueblo parió a Chávez. Vamos a ver qué dice nuestra gente. Vamos a ver las encuestas. Para todo el pueblo venezolano debemos sentirnos orgullosos de que se cumplan 200 años de haber quedado libre del yugo que nos tenía oprimido y dar gracias a Dios que hoy somos un país libre, soberano y que estamos en una marcha de recuperar todo aquello que habíamos perdido. Es un orgullo ver como venezolano que se estén celebrando hoy los 200 años de independencia y más con la presencia pues de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el cual pues ha realzado el pensamiento bolivariano. Muy importante porque Trujillo formó parte de la provincia de los patriotas en aquel 5 de julio de 1811, donde Trujillo pues fue uno de los firmantes de la independencia de Venezuela. Nuestra patria se está refundando, una nueva independencia y va a ser mejor que la otra. A la asamblea para el pueblo, pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Yo cada vez que escucho a la gente, mira, escuchamos gente en el interior, en todas partes del país, gracias al equipo de Vive del interior por este trabajo. Mira, Aristóbulo, ahí en el acta ya está la gente visitando, ya la gente. Ya empezó la visita, ¿por qué no hacemos un paneíto? Podemos hacer un paneíto del salón elíptico para ver cómo está acudiendo la gente y los que no han venido, por favor, miren, las puertas están abiertas hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 No de la se noche. pelen ese boche, ¿vale? Mira, vean ustedes. Ahí vemos a la custodia, nuestros cadetes y cadetas. Allí maravilla. custodiando el acta. Bueno, si en algún momento nos muestran la gente, buenísimo, seguimos nosotros. Mira, vamos a ver lo que dice la gente. Blanquita. Bueno, copalante comandante, el pueblo te ama, te quiere, la oposición no volverá jamás ni nunca. Elena, desde Caracas. Pueblo, mi respeto al camarada diputado Fernando Soto por el buen desempeño en equilibrio. A usted, Blanca, y Aristóbulo, adelante, dice Vladimir. Gracias, Vladimir. Gracias. Feliz semana bicentenaria. Invitamos al recital bicentenario en la Plaza Bolívar de Puerto La Cruz. Allí también están celebrando este bicentenario con la estudiantina bolivariana y la orquesta típica de Anzoátegui. Desde aquí un abrazo a esa orquesta típica. Mira, es una maravilla la orquesta típica de Anzoátegui. Yo tuve la oportunidad de verla varias veces. Desde aquí los felicito, sigan adelante. Vale la pena ir a la Plaza Bolívar de Puerto La Cruz con la estudiantina bolivariana, que es una maravilla también. Pueblo, pa'lante, comandante.
Su enseñanza se multiplican como arroz por toda la patria. Desde el niño hasta el anciano aprendemos desde el Tigre Anzuategui y José Pinto. Bolívar vive, la lucha sigue con Chávez y las mujeres bolivarianas antiimperialistas al frente. Saludo a los diputados y diputadas falconianos. Eunice Díaz, del municipio Los Taques, Estado Falcón. Me siento muy feliz porque el presidente lo tenemos aquí. Gracias. Que viva nuestro presidente, pa'lante, comandante, desde San Fernando de Apure, Rafael Soto. Que viva Chávez desde las Mercedes del Llano, es Henry Ruiz. El temor de la oposición es que el comandante, descansadito, viene con todo. Esto lo dice Felipe desde Barinas. Un saludo revolucionario, que viva el presidente Chávez, que comenzó el retorno. Ese comienzo del retorno yo lo quiero subrayar. El presidente ha venido diciendo, es el inicio del retorno, no es el retorno pleno. Comienza un proceso de retorno del en lo pueblo físico y del pueblo. Un Bueno. saludo revolucionario, que viva el presidente Chávez, que comenzó el retorno. Soy un soldado de la revolución. Jimmy desde San José de Guanipa. Buenos días, camaradas. Besos y abrazos. Felicidades por el programa. Cuiden al presidente. Buenos Claro días, que le sí, damos gracias a comandante. Dios por haber puesto un líder y presidente ungido de su Santo Espíritu. María Calderón desde Guarena. Bueno, yo quiero, porque ya terminamos, mira, la Asamblea Nacional, mira lo que nos trajo, esta libretita. La radio de la Asamblea de la Nacional. Asamblea Nacional, además de esta taza. Carolina, te votaste, camarada. ¿Ah? Te Y a votaste. Ricardo. Vamos a tener que hacer más programas aquí, Blanquita, para que nos den cosas. Además, Mira, bellísimo, ¿eh? queremos terminar recordándole, vamos a recordarle a la gente el ahorro, ¿verdad? Ahorro Vamos a recordar. energético Vamos y a- las emisoras. Dámosle las gracias a las emisoras. AN Radio, 102.3 FM, La Voz de la Asamblea. A Vive, que nos está haciendo este esfuerzo por llevar la imagen del pueblo legislador a, todo todas las el emisoras territorio. de Portuguesa, Soberana, Ajá, tenemos a Urbana 103.f, Zamorana 100.1, Productiva 95.9, Éxito 88.5, Cairós 91.5 Las Majaguas 104.7, y las televisoras Proven TV, Canal 25 de Espíritu, Acarigüeña, Canal 5 de Acarigua, Guanariteña, Canal 5 de Guanarite, Llanura TV, Canal 21 de Papelón, y soberanatv.com, pueblo de Portuguesa, que está pasando ahorita una situación muy difícil con el tema de las lluvias. www.soberanatv.com, las emisoras de Vargas, Brión- Radio Brión Libre, Radio Guaira 94.5, Radio Tarma, 93.3, Radio Izquierda de Naiguatá 102.7, y Radio Chuspa, La Soberana, Soberana del Litoral Central, 102.9. Radio Victoria de Caraballeda. Yo Bien. quiero decirle que Radio Brión Libre no es de Vargas, esa es de Higuerote, eso es Estado Miranda. Ah, que están enredados. Bueno, Pero bueno. en el estado Lara, el circuito de medios comunitarios alternativos con Radio Cabudarí, 97.7. Ondas del Cercado 94.5. Radio Antena Libre, 96.3. Despertar 88.1 FM. Radio Crepuscular, 99.5. Tapunangue Libre 95.3. Radio Digital y Lara TV, Canal 60. Desde Apure, Radio Sabana 97.3. Radio Bolivariana, 93.7. Achagua Sin Frontera 92.5. Pume Careme, Radio Indígena, Parroquia Guachara, 92.7. Y voy a repetir, AN, la emisora de la Asamblea, ¿qué te parece, Soto Roja? Mira, Chichi, no te vas a ir de aquí, porque nosotros estamos discutiendo, además de la ley que se viene discutiendo en la calle con mucha fuerza de los medios comunitarios y la comunicación popular, también Modesto con un grupo de diputados ha venido recorriendo el país discutiendo la ley contra la discriminación racial. Usted es diputada falconiana y usted es diputado falconiano, presidente. No nos podemos ir lisos sin, en este bicentenario, tirarle alguito a José Leonardo. A un prócer de nuestra independencia. No, Tampoco podemos hacerlo sin recordar quien cantó la historia de este país, que fue Ali I. Ali I, Ah, claro, el O sea, el que cantor Falcón del siempre pueblo. está, que Falcón Vamos a hacer un doble inevitable. play. Ali nos está acompañando. Yo Vamos a estoy hacer doble segura que play. Ali está aquí Muy metido inevitable. entre todos nosotros. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batir el melao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos
lo tenemos hoy. Esa mano a ver. Ánimo de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Vengo de mi Urupagua, vengo muriendo de la sed. Con los besos de mi negro se quita y vuelvo a comer. Y manapilón, café tostado, mi negro en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Ay, ese negro resabiado, ese negro no quiere amor, con ese negro no hay güey. Porque son sus brazos, su ley, con ese negro no hay güey. Durmiéndose sufre menos, dice el brujo Estanislao, pero mamita amanece y el sufrir no le ha pasado. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Y los negros en cuclillas, rodeando la llamará, hacían las voces poquitas para escuchar al mulato. En tierras de Curimagua no solo mango de hilacha se daba. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y está en la alcaldía mayor. Pero de aquí lo sacamos hoy. ¡Bravo! Bueno, Soto, el mensaje final. Seguir perseverando por la unidad, prepararse, avanzar en la unificación programática de todo nuestro pueblo y avanzar de victoria en victoria. No vamos a conocer la derrota. El pueblo salió a la calle el año 1989, la iniciativa la tomó el pueblo, nos distingue del pasado porque la tenían los mantuanos, hoy la tiene el pueblo venezolano, articuló democráticamente a todos los pueblos del mundo y de la humanidad. Por eso el Bicentenario ha tenido esta dimensión política a escala mundial. Bueno, inició nuestro retorno, el retorno de nuestro comandante para esta batalla que viene, que es la batalla por la vida plena, digna, el avance de nuestra revolución como ejemplo para el mundo de que otro mundo es posible. Gracias, Patricia, gracias, Chichi. Un abrazo bolivariano y revolucionario y vamos con la consigna del pueblo. ¡Pa'lante, comandante! Hasta otro pueblo legislador.